anterior ventral o cruzado, posterior directo o dorsal, ¿cierto, dicen? Anterior cruzado o ventral y posterior directo dorsal. ¿Y qué diferencia hay entre el cruzado y el directo? O entre el anterior y posterior, o entre el ventral y dorsal. Que el ventral se expulsa y el dorsal no. Exacto, que el directo llega hasta acá y se va hacia arriba, hacia el cerebelo, mientras que el cruzado le cruza al lado contrario y sube. Entonces, si analizo un poquito la situación del movimiento, ya tengo una descripción estructural de cómo va a seguir la línea de estímulo, ¿sí? Y acá esta imagen es muy importante porque ya saliendo un poquito del... acá tengo el nervio, que la vía aferente se va a ir por el ganglio dorsal posterior y del ganglio dorsal posterior va a ir hasta el asta posterior. Y ya de acá va a ver si sube por la directa o la cruzada. Pero para traer la respuesta, tiene que llegar al asta anterior. Y del asta anterior se va a dirigir hacia el muslo. Lo mismo que acá. Asta anterior o ventral para el movimiento motor. Ahora, específicamente hablando de las estructuras que componen todo este sistema que les estoy indicando, voy a tener diferentes niveles de estructuras que van a ir específicamente a llevar el movimiento hacia abajo y estructuras complementarias. Dentro de las principales voy a tener la corteza premotora en el área cortical. Tengo la corteza motora, tengo el tronco del encéfalo, que va a estar acá el tálamo, hipotálamo, lo que es bulbo raquídeo, y en último lugar está la pelvis. Frente a todas estas estructuras jerárquicas del movimiento, voy a tener el cerebelo y voy a tener los ganglios basales. Entonces, estos dos se van a asociar en el movimiento que va a regular todas estas estructuras. Ahora, si recuerdan un poco la vía espinocerebelosa, ¿dónde termina? Arriba. En el cerebelo. En el cerebelo termina. ¿Sí? La corteza o el área 1, ¿de qué se encargaba? ¿Ah? ¿En el receptor? No, hacia arriba. ¿Hacia arriba dónde terminaba? ¿O de qué se encargaba el área 1 y 2 de Brodmann? De la sensibilidad, de los estímulos que van a subir hasta el área 1 y 2, que ¿con qué otro nombre lo conocemos? Área sensitiva primaria. Y también, si tiene dibujitos, sería el homúnculo cerebral. Ese es el área 1-2. A ver, voy a buscar la diapositiva de la clase pasada. De hecho, pero la espinocerebelosa específicamente termina en el cerebelo. Correcto. Sí, específicamente en el cerebelo. ¿Cuáles serían las dos estructuras accesorias que dicen Cerebelo y ganglios basales. cerebelo? Y ganglios basales. Vean, esto es lo que les decía el área 1 y 2 de Brodmann, que es la primera circunvolución ascendente parietal, o también se le llama frontoparietal. ¿Sí? O cisura frontoparietal, que es esta. Y que si yo hago un corte, voy a encontrar la descripción de las neuronas del homúnculo cerebral. ¿De qué se encarga este homúnculo cerebral? Sensibilidad de movimiento. De la sensibilidad y del movimiento. Se va a encargar de qué? De recibir el estímulo y al mismo tiempo de mandar la información de movimiento. Entonces, ¿qué hace? Hace un procesamiento de la información que le llega y ejecuta
la orden para que se mueva. Y dependiendo la estructura o la neurona de donde se encuentre, se va a activar. De ahí analizábamos de que si una persona tiene un proceso hipóxico en la parte superomedial, inferomedial, inferolateral o la parte medial y lateral, se va a afectar desde el punto de vista motor una de esas estructuras. Entonces, esta área 1 y 2 es el principal elemento estructural de mayor importancia para el movimiento, porque es, repito, porque es quien va a procesar los estímulos y quien va a dar la orden o la ejecución del movimiento. Entonces, este es el órgano donde, por ejemplo, si a una persona le da ACV, ¿de qué va a depender que esa persona con ACV recupere? Del área afectada, sí, izquierda o derecha. Del área afectada. Va a depender de la superficie de daño. ¿Qué tanto ha tenido una embolia? ¿Qué tanto ha tenido una hipoxia acá? ¿Ha sido todo esto? ¿Ha sido solamente esto? ¿En qué región está? ¿En qué región? ¿De dónde? ¿Y cuánto de superficie tiene de daño? A las personas que les da parálisis facial central, ¿no? Sería lateral del daño. Tendría que pasar esto, lateral, en esta zona. Si es una persona que tiene una monoparesia es un solo segmento del miembro inferior derecho. No debe haber daño. Sería esta zona, ¿no? Si es una persona que tiene una monoparesia del miembro superior, solo sería esta zona. Y para describir el cuadrante, ¿cómo podemos referirnos a esa zona? ¿Póstero superior? Podés utilizar estos términos: medial, lateral, superior, inferior. Puedo llamarlo la parte superior, la superinterna, la inferolateral. Entonces, de esa forma. Entonces, vuelvo a esta. Entonces, existen órganos entonces muy importantes que se van a encargar de poder regular el movimiento. Empezando de arriba, voy a tener entonces la corteza premotora y la corteza motora. La corteza premotora es el lóbulo frontal y la corteza motora primaria ya es el lóbulo frontoparietal, como uniendo los dos. Estos dos. Premotora es el lóbulo frontal. Frontal. Y el Frontoparietal. Motora primaria. Ok. Pero en el trayecto, bueno, y en este sentido, por la corteza motora primaria y la premotora y la corteza motora primaria, tiene la influencia de los ganglios basales y del cerebelo. ¿Qué función tiene el cerebelo? Propiocepción, uno, o sea que va a tener una información de la ubicación del segmento en tiempo y espacio. ¿Qué otro más? ¿Cómo le dicen? ¿Qué funciones tiene el cerebelo? O sea, ¿de qué forma va a aportar el cerebelo en la ejecución y en la orden que se va a dar? La corteza motora primaria sería el lóbulo frontoparietal. Lóbulo, sí, frontoparietal frontal. Pero ¿de qué forma el cerebelo va a aportar en el movimiento entonces? Entonces, la realización de sensaciones. La propiocepción 1, 2, la coordinación. Es un elemento que regula la coordinación de los músculos. Otro elemento va a ser el equilibrio. Entonces el cerebelo, ahí pueden ir anotando las funciones que va a tener con respecto al movimiento, van a ser propiocepción, coordinación, equilibrio. El equilibrio está regulado por tres estructuras. Uno es el sistema vestibular, que ahí está en el oído interno. Está el tema visual y ahora está con un tema netamente del cerebelo. Repito, el cerebelo va a cumplir las funciones de propiocepción, coordinación, equilibrio. Bien, y por el otro lado, ¿qué es lo que va a aportar los ganglios basales? Los ganglios basales lo que va a aportar es la dopamina. Dopamina.
Los ganglios basales van a aportar la dopamina. Y ahora, ¿quién me dice qué función cumple la dopamina? Neurotransmisor. Es un neurotransmisor, pero ¿qué función cumple? Sinapsis química de la neurona. Un neurotransmisor, correcto, va a dar el tema sináptico, pero dentro del movimiento, ¿qué información? Recuerden que la dopamina tiene que ver con una enfermedad Claro. importante. ¿Cuál? Parkinson. Entonces, ¿qué función creen que cumpla? Que no tiemblen los músculos, que no tiemblen el cuerpo. Tiene que ver con eso. Tiene que ver con la coordinación, pero en realidad el término adecuado es regula el movimiento. Regula el movimiento. Entonces ven que en el control del movimiento intervienen muchos elementos para que nuestros movimientos sean precisos. Por eso es que en el paciente con Parkinson tiene déficit de ese neurotransmisor que es la dopamina y no tiene un control del movimiento voluntario. Sus movimientos ya son involuntarios y tienen movimientos repetitivos y no los puede controlar. Por eso es que en un inicio han llevado Parkinson todavía. Bueno, en el Parkinson inicia el síntoma con una mano, pero inicia con las partes distales, solo con los dedos. Empieza a hacer esto de manera involuntaria, después esto, y después pasa a la otra mano, y después el codo. Entonces tiene una evolución progresiva, pero esa evolución progresiva es porque progresivamente también la dopamina está dejando de ser producida y por eso es que va avanzando en ese paciente. Degenerativa, pero ¿qué se estaría degenerando? La mielina. El ganglio basal. No es una mielopatía, serían los ganglios basales, porque ese es el órgano que los produce. O sea, se va degenerando el ganglio basal. Se va atrofiando el ganglio basal. Es una enfermedad degenerativa, neurodegenerativa, que específicamente se degenera son los ganglios basales. Y si se van neurodegenerando los ganglios basales, van disminuyendo los niveles de dopamina. Y si disminuyen los niveles de dopamina, el control involuntario se hace presente. Bueno, el no es control. El movimiento involuntario en la musculatura del paciente se va haciendo más evidente. ¿Por qué se degenera? No se tiene una causa específica de saber por qué. Y por qué específicamente el ganglio y no el cerebelo o no el cerebro. No hay una causa para ello. Porque hay personas de 20 años que Y cuando, por ejemplo, cuando no tiene que ver con la edad, porque uno puede decir es por la edad que se ha degenerado, pero si sale de ese rango, son personas jóvenes, normalmente se asocia a procesos tumorales, que puede haber un tipo de tumor cerca del ganglio basal o en el ganglio basal. Los ganglios basales dicen a nivel de que se encuentran. Hay tantas enfermedades que uno al final no es consciente del estado de salud que estamos. Si te acordás un poquito, teníamos los ganglios basales, teníamos los ventrículos, el tercer, cuarto ventrículo, acá. Entonces, se llama, basal porque está en la base del cráneo. Y son ganglios, evidentemente. Ganglios son productores de alguna sustancia específica. Entonces, dentro de esos componentes del ganglio basal vamos a escuchar términos como el núcleo caudado, por ejemplo, el núcleo pallidus, el putamen, la parte nuclear, entonces la sustancia negra, todo ese conjunto de ganglios que están en la base, ¿sí? Se llaman ganglios basales, pero si se lo va especificando tienen diferentes denominativos también. Pero esa es la ubicación. Tenemos acá lo que es el tálamo, ¿sí? Tenemos el cerebelo, tenemos la amígdala, entonces está en la base del cráneo. Y también ahí está a punto, ¿no? Porque esto ¿qué era? Ventrículo. Ventrículo. ¿Y qué importancia tenía ese ventrículo? La irrigación de fluidos al cerebro, nutrientes. Producción del líquido cefalorraquídeo. Y ese líquido cefalorraquídeo le da
la amortiguación, los nutrientes al sistema nervioso. Entonces, ahí estaría el problema que se piensa. Claro, igual por un golpe puede producirse. Como Joe Frazier, creo que por Sí. un boxeador perdió, ¿no? Puede ser, puede ser. Claro, Muhammad Ali tenía Parkinson en la mano. En ese caso, mira, lo que pasa es que para que se dañe estructuralmente por un golpe, las estructuras que están alrededor primero tendrían que dañarse antes de llegar. Si fuera un golpe estructural, no perfecto. Pero ahora, la sumatoria de golpes puede dañar o inflamar cualquier componente férreo alrededor del ganglio basal, generando bloqueos vasculares. Y esos bloqueos vasculares puedan generar un proceso de hipotrofia, porque no le estaría llegando el oxígeno adecuado. Entonces puede ser un factor asociado, ¿sí?, de los golpes, porque en cada golpe que existe hay un proceso inflamatorio, y el proceso inflamatorio tiene que llevar un proceso de cicatrización, pero ese proceso de cicatrización obviamente puede generar atrapamientos en todo el trayecto del tejido vascular. Claro. Y por ahí quizás puede afectarse. ¿Sí? Entonces, eso es lo que aporta el ganglio basal. ¿Ya? Corteza motora primaria, lóbulo frontoparietal, el más importante, repito, que procesa y ejecuta. Procesa el estímulo y ejecuta el movimiento. El tronco del encéfalo. En el tronco del encéfalo simplemente servía como una vía de transmisión, que veíamos la protuberancia anular, por ejemplo, que solamente va a transmitir el estímulo de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. Por último tengo la médula. El tronco encefálico entonces se considera un proceso de transición, ¿no? Solamente de comunicación entre la médula y la parte cerebral. Bien. Y la médula, que ya lo explicamos, pero en las siguientes diapositivas vamos a explicarlo mucho más. Y de la médula, claro, ya viene el aparato locomotor, que va a ser músculo, tendón, hueso y todo lo que respecta. Y ven que cada flechita está en viceversa. ¿Por qué? Porque de acá va a subir el estímulo y de acá tiene que salir la respuesta para el mismo segmento. Tiene que ir viceversa. Por la Sería como la neurona que Exacto. La primera neurona, la segunda, la tercera y la cuarta neurona. Pero ya hablar de estos temas con ustedes es como que les creció su primer bigote. O sea que ya no están peladitos. Claro, cuando dice, Me refiero del aspecto académico. cuando dice primera neurona quiere decir, porque creo que el asa de la neurona puede medir hasta 1 metro, si no me equivoco, de largo. Al decir neurona, O sea que es como que se van uniendo. ya, ahí te explico, al decir neurona, no hago referencia específicamente a las neuronas del cerebro, Claro. sino hago referencia a los niveles de control que van a estar representados por órganos y estructuras. Dentro del sistema nervioso. Es netamente el sistema nervioso, pero no hace un énfasis a la neurona como tal, a los componentes de la neurona, sino a los niveles de control que va a tener el sistema nervioso. Entonces, ya en la parte distal, la parte final, tengo la médula espinal que va a estar en relación con el aparato locomotor. ¿Cuál va a ser el nexo entre la médula y el aparato locomotor? Nervios. ¿Y los nervios cómo están organizados? Por plexos, correcto. Entonces, la propiocepción se va a dar a partir de 2 estructuras que están en el aparato locomotor. Uno es el uso. ¿El uso está en dónde? En los músculos. Y el órgano en los tendones. ¿De qué se encarga el uso? De relajar el músculo. El uso se encarga del grado de estiramiento, de informar acerca del grado de estiramiento que tiene la fibra muscular. Y el órgano, la tensión, se va a encargar de
informar acerca del grado de tensión que recibe el tendón por la fuerza generada por el músculo. Ahora, técnicamente, la propiocepción o la información que tiene el buzo, y acá un poquito vean la imagen, en cada fibra muscular, pero cada fibra muscular tiene un elemento o una envoltura. Esa envoltura, el buzo, se va como que enrollar en la fibra muscular. Es como que yo tenga por ahí me pido algo indebido. ¿Tienes algo indebido ahí? ¿La sacada? Vean, esta es la fibra de color verde y esta forma de espiral es el uso. Si esto aumenta en tensión y en longitud, evidentemente el uso se va a estirar y cuando vuelva a unirse se va a abrir. Tiene este proceso. Ese es mecánicamente el funcionamiento del uso muscular, que cuando la fibra se contraiga, este componente de estiramiento, de tensión, de músculo, perdón, de contracción del músculo, entonces también se tiene que estirar. Y ese estiramiento es el estímulo que va a enviar el uso por vía nerviosa al cerebro. No, esa sería la aponeurosis, sería al individualizar. Si es una pequeña fibra, se llamaría el endomisio. El tejido conectivo tiene diferentes denominativos, ¿no? El endomisio más profundo, el perinicio, el epinicio, la aponeurosis y la fascia. Todas esas estructuras van a individualizar. ¿Eso aquí en algún momento? ¿No? Sí, pero muy vagamente. por encima. A ver, les explico. Claro, endomisio, perinicio, no hemos visto eso. En histología. Vean acá, la fibra muscular, el músculo en realidad está individualizado desde la parte más microscópica a la parte más macroscópica. Lo individualiza el tejido conectivo. Entonces el tejido conectivo a nivel muscular recibe diferentes denominativos. El más conocido es la aponeurosis. Ahora, si hago un corte, esta es una fibra muscular, fascículo muscular. ¿Okay? Pero voy a encontrar, si hago un corte transverso, porque vean, este es el músculo en su conjunto, y ese músculo está compuesto por fibras musculares. Esta es solamente una fibra, esta es una miofibrilla. Un poquito ven la imagen, esta es una fibra, pero está acá con un zoom. De una fibra está una miofibrilla, que es este pequeño. Bueno, se llama miofibrilla, la unidad más pequeña es la miofibrilla. Ahora, me voy a basar en esto. Tengo la fibra muscular. Una fibra muscular va a estar compuesta de miofibrillas. ¿Ya? Ahora, acá encuentro términos como el endomisio y el perinicio. El endomisio es la envoltura más pequeña que va a individualizar a una miofibrilla. O sea, es un tejido conectivo que va a envolver a una miofibrilla, a la unidad más pequeña del músculo. Yendo hacia arriba, hacia la superficie o hacia bajo un orden macro, por encima del endomisio, ¿endo qué significa? Endo, adentro. Epi, sobre o afuera. Y peri,
alrededor o en medio. Entonces el endomicio envuelve una miofibrila pequeña. ¿Sí? Tengo el perinicio que va a envolver al conjunto de miofibrilas. El endomicio envuelve a una miofibrila, el perinicio va a envolver a un conjunto de miofibrillas. Y al conjunto de miofibrillas, que ya se va a llamar fibra, voy a tener al epimicio. Entonces diferenciamos. Endo es para una miofibrilla, peri es para un grupo de miofibrillas y epimicio va a ser para una fibra, un conjunto de miofibrillas. Esos tres niveles, eso es lo que individualiza. Perdón, era endo, peri, conjunto de miofibrillas. Conjunto de miofibrillas. Y el otro era El último. El epimicio. Epimicio. Epimicio es para una fibra muscular. Todo esto es lo que participa en el uso, porque no se utiliza. ¿Perdón? Todo esto es lo que participa en el uso. El uso en realidad está en cada miofibrilla. Parece que no. En cada uno de estos chiquititos. De lo más chiquito. Ahí se llama. Que está envuelto en el endomicio, entonces. Están en realidad. Dentro. Es una pregunta: ¿por qué le estaría envuelto el uso? El endomicio. En lo mismo. Por el endomicio, porque es la capa más pequeña que va a envolver a la miofibrilla. Entonces es como un sistema de resorte, ¿no? Tal cual es como un resorte, que la fibra muscular entra en contracción y relajación y cambia su longitud. Y esa espiral que está envolviendo entra en estiramiento y en relajación. Y esa información es que lleva al cerebro. Entonces, imagínense, cada movimiento del cuerpo genera una información inconscientemente, que eso le llamamos la progresión inconsciente. Y también del uso muscular. Del epimicio a la fibra. A la fibra muscular. Ahora, al conjunto de fibras musculares, lo voy a llamar ahora músculo, que es la parte más grande. Al conjunto de fibras musculares, sería esto. Y el epimicio dice que envuelve a. Al grupo de miofibrillas, perio. El epimicio es para los músculos. Músculo. Y el epimicio envuelve al músculo. No. Sería la fibra no, que no el epi solo es a una fibra. Ah, el conjunto de fibras es lo que hace el músculo. El conjunto de fibras es el músculo. El músculo. Ahora, ¿quién envuelve el conjunto de fibras? Que es el músculo. La neurosis. La columna. Al grupo de fibras musculares ahora, que está por encima del epi, el conjunto de fibras musculares, que sería esto, el músculo, sería el músculo, y al músculo lo envuelve La aponeurosis. la aponeurosis. No iba a la fase. No. La fase de elasticidad. Ahora explico la fase. Al grupo de fibras musculares. Al grupo de fibras musculares lo envuelve La aponeurosis. la aponeurosis. Ahora, al conjunto de aponeurosis Bueno, la fase. o de músculos ya, lo envuelve la fascia. Y ahí hay dos, la fascia superficial y la fascia profunda. En este caso sería la fascia profunda. Y en el anfiteatro, debajo de la grasa que hemos visto, está la fascia superficial. Pero si ingresamos en profundidad para ver el tejido específico, recién ingresamos en la fascia profunda. Miren esto. Tengo un componente de músculo propiamente dicho. Y ese componente del grupo muscular va a tener una envoltura independiente para ese músculo, que va a ser la aponeurosis glútea. Pero este glúteo ahora, al unirse con el glúteo medio y el glúteo inferior y los músculos de la masa común, va a tener una fascia, que va a ser la fascia glútea, que va a envolver a todo el grupo de
glúteos. ¿Sí? Entonces, el músculo tiene un conectivo que se llama poneurosis. Y O sea, el conjunto de músculos va a tener una fascia, que puede ser fascia profunda o fascia superficial. O sea, dicen lo que envuelve a cada músculo propiamente dicho es una poneurosis. Sí. Y al conjunto de músculos recién viene a ser la fascia. Exacto. Vean esto que es hermoso. Este es, Yo pensé que era todo un traje en la fascia, profe. O sea, que iba de pie a cabeza, ¿no? El mejor ejemplo que les puedo dar, a la naranja, cuando ustedes cortan la naranja y lo exprimen, ¿sí? Queda una tela blanca con muchas celdillas en medio. Ya. La misma estructura tiene el músculo. ¿Una mandarina? Una mandarina también, o una naranja, o un limón. Pero estos son esas celdillas. Acá está una fibra muscular. Y esta fibra muscular, evidentemente real, está envuelto, en este caso esto sería un epimísimo. Está individualizando. Entonces todo nuestro sistema osteomioarticular tiene esa distribución de tejido conectivo. Por ejemplo, esta es una fascia gruesa. Ya es especializada. Esta se llama fascia plantar. Aparte de individualizar, esta fascia que es especial tiene una función de dar sostén al arco plantar. Y cuando hay personas que si les ha pasado, se han puesto a correr y no estaban preparados, o han bailado mucho o han hecho algo, dan el primer paso y sienten como que la planta se estuviera desgarrando, rompiendo, que se llama fascitis plantar. Porque esta fascitis, cuando uno camina, el pie tiene que, como un trípode, se pone la descarga de peso y esto tiene que descender y subir, descender y subir. La fascia plantar lo que le da es el sostén a ese trípode. Entonces, cuando esto desciende en exceso, ¿qué pasa con los 3 puntos? Se van para afuera, ¿no? ¿Y quién está ahí tratando de contener ese exceso de descarga? Es la fascia plantar. Y si yo aumento el número de pasos, Se abre más. ¿qué hace? Empuja la fascia y la fascia todo el tiempo tiene que estar estirándose, evitando de que se rompa. Pero ahora pónganle que ese paciente es uno que tiene el pie plano. O sea, ya naturalmente está descendido y empieza a correr y a esa fascia la empieza a aplastar y comprimir y termina con una fascitis plantar. Entonces hay fascias especializadas como la fascia plantar que se inflama por microruptura y se llama fascitis plantar. Acá se ve mejor. Eso con respecto al sistema de tejido conectivo. Eso es lo que individualiza entonces. Lo único que hace el uso muscular es envolver a la fibra muscular. Bien. ¿Qué funciones va a tener? Va a informar sobre los cambios de longitud, principalmente. Va a informar sobre el incremento o disminución del tono muscular. Y va a generar el denominado reflejo miotático o de estiramiento. Esto es sumamente importante. ¿Qué será el reflejo miotático? El límite al que puede llegar el músculo cuando está estirado. ¿Bien? ¿Qué más? Por si acaso trajiste pantalón o buzo, hermano. No. O alguien que esté con pantalón y traje short, por si acaso. ¿Tiene calza? ¿Ah? ¿Tiene calza? ¿Tienes calza? Sí. Ya. Algo más bonito como un jean, quizás. Alguien que tenga short y jean. No, bueno, era para hacer un ejemplo. Trae. A ver, el reflejo miotático. Yo tengo así, digo, calza y encima. Calza abajo y encima. Ah, ya. No, quería algo más para hacer una sentadilla que pase a la rodilla, para que ahí veamos cómo el pantalón resiste y al no tener nada, pues nada. Pero no importa, veo que dicen lo que. El reflejo miotático era el límite de estiramiento. Ahora eso les voy a explicar.
reflejo de nada. Nunca me imaginé que fuera tan complejo mi cuerpo, nunca. Primero, ¿qué son los reflejos? Para que un poquito entendamos. Algo involuntario ante la situación que se nos presenta. Los reflejos son patrones coordinados e involuntarios. Los reflejos son involuntarios. ¿Okay? Puede ser por propiocismo, Tiene relación con la propiocepción. Pero los reflejos son patrones coordinados e involuntarios de contracción y relajación, desencadenados por estímulos periféricos. Ahí se encuentra el reflejo miotático, el reflejo de navaja y el reflejo de retirada. Ahora voy a explicar por qué. Entonces son movimientos involuntarios que pueden ser de contracción o de relajación. En el día a día nosotros vamos a encontrar o vamos a vivir bajo estos reflejos. Si son involuntarios, van a ser totalmente inconscientes. Al ser inconscientes, ahora, ¿cómo se va a activar? ¿Bajo qué mecanismos creen ustedes que se va a, les digo, a activar? Un estímulo externo. ¿Cuál podría ser un estímulo externo? Calor, frío. Puede ser Sentir que está llegando a tope el puede ser mundo. una temperatura fría, puede ser un golpe, Un estiramiento. Una puede ser. sensación de olor. un estiramiento, un golpe, por ejemplo, ¿han visto el doctor Chapatín? Tiene un martillito de reflejos. Bueno, ese es un estímulo externo que se hace en el tendón para ver que se contraiga de manera involuntaria. Un golpe externo sí, un estiramiento máximo sí. Ahora, volviendo al tema del reflejo miotático. El reflejo miotático es un reflejo osteomuscular que se activa al estiramiento máximo. Si se activa el estiramiento máximo, ¿qué uso se estaría activando? Bueno, lo que ya les dije, no era qué uso, qué receptor. Sería el uso, ¿no? ¿Qué pasaría si este uso de acá entra en un máximo estiramiento? Si vemos desde la idea de un resorte, si yo lo jalo o lo sobreestiro al resorte, ¿qué pasa? Llega Lo un límite. suelto y Chicotea. genera una contracción brusca, involuntaria. ¿Ok? Entonces el reflejo miotático es un reflejo, repito, osteomiarticular que se activa frente al estiramiento máximo del músculo. Y si se estira al máximo el músculo, tiene una contrarrespuesta de contracción rápida. Tal cual el ejemplo de un resorte. Pero ¿por qué será importante ahora eso? Para que no se dañe el músculo. ¿Ah? Para que no se dañe el músculo. Para Para que no se rompa una fibra muscular. Uno puede ser como un mecanismo de protección para que el músculo cuando llegue al punto máximo no se sobreestire y no se rompa. ¿Qué otra importancia tendrá en el deporte? Saber cuál es el límite articular. Uno, el límite de movimiento para que no se rompa, pero ¿qué más? Para que no se luxe también el hueso. Para que no se dañe, ya. De alarma. De alarma. Ya puede ser. De alarma para que no se rompa. Ya puede sentir que no está llegando a su límite. Ya. Acá. Amortiguación. ¿Cómo? Amortiguar no, amortiguar es más como Genera genera reacción. ese tipo de lesiones. Reacción, genera la reacción. Reacción. En el deporte, las técnicas que se hacen en el deporte tienen que ver con ángulos de movimiento amplios para ganar más fuerza. Entonces, si yo estuviera, por ejemplo, Juan Pablo va a ser un músculo, ¿sí?
Subirte un poco el pantalón. Lo de abajo, perdida. Hasta donde te tu short cachetero. Entonces, hacer 3 sentadillas. Ahí el músculo está trabajando solo, sin ningún tipo de refuerzo. ¿Sí? Ahora, yo voy a representar lo mismo de él, pero yo tengo esta envoltura o este uso muscular que estaría envolviendo el músculo. Entonces, si yo hago la sentadilla, el pantalón va a llegar a un límite de tensión. No me va a permitir bajar. Pero ese no permitirme bajar, lo que decían hace rato, me va a permitir evitar riesgos de lesión. Pero segundo, si esta tela entra en un máximo de estiramiento, llega a su tope. Y al llegar a su tope, ¿qué hace? Vuelve. Crea una reacción Entonces contraria. lo que genera es un movimiento involuntario. Pero este movimiento involuntario de contracción es fuerza. Pero es fuerza residual como contra al sobreestiramiento. O sea que no genera un gasto energético. Porque es una reacción mecánica de sobreestiramiento y el retorno a su posición normal. Entonces, los que hacen levantamientos de pesas, con las unas sentadillas, un squat, un snatch, no sé, lo que sea, hacen un poco de flexión o quizás llegan al máximo de flexión, pero ese rebote de llegar al tope y de hacer esto ya les genera una fuerza extra o una fuerza residual para el movimiento de fuerza voluntaria. O sea, puedo decir que va a ser una fuerza involuntaria como respuesta al sobreestiramiento de la fibra, pero que ya le suma como una fuerza inicial para que ejecute el movimiento. Entonces, este tema del reflejo miotático es importante en el tema deportivo, porque van a haber técnicas que van a llegar al límite de la fisiología articular, pero ese llegar al límite le va a permitir ganar una fuerza inicial. Pero esa fuerza inicial, repito, no es una fuerza energética, es una fuerza mecánica como respuesta al sobreestiramiento del músculo. Pero también es un riesgo, ¿no? Porque si está llegando al límite del movimiento, se puede desgarrar o romper. Es lo que se hace en pliometría, cuando se hacen caídas de caja y saltos, es como que tenés que hacer que el músculo sea como un resorte. Puede ser. Sí. ¿Ok? ¿Se entiende? Entonces el reflejo miotático se puede utilizar en la práctica deportiva como un elemento que impulse o que genere una fuerza inicial. Segundo, en patología, guarda tu teléfono si no estás buscando cosas de la materia. Está muy increíble. ¿Qué pasa en un paciente ahora que tiene ACV? Tiene paralizado el hemicuerpo derecho. Su cuerpo está así, ¿no? Pero por un patrón patológico. Suelta y no mueve. La espasticidad hace que vuelva a ver. Hay una técnica neuro que se llama CABAT. Se llama técnica de CABAT o FNP. Facilitación neuromuscular nociceptiva. CABAT o FNP se basa en el reflejo miotático. Lo que buscan es activar el reflejo miotático para que se mueva un segmento que está paralizado. ¿Cómo se midiría esto? Si el paciente tiene una ACV y tiene un patrón flexor, se llama en el brazo, está así. Yo lo estiro al músculo, pero cuando llego al tope de estiramiento del músculo, ¿qué va a pasar? Como un resorte. Bueno. Me va a hacer un movimiento reflejo, pero es un movimiento reflejo, no es un movimiento voluntario. Pero para el que trabaja en neurología, este movimiento reflejo es el inicio del movimiento voluntario. ¿Qué significa? Que si estoy en esta posición, ya involuntariamente y por la espasticidad estoy así, ¿no? Pero ahora yo quiero activar ¿a quién? Al patrón contrario. ¿Cuál sería el patrón contrario al flexor? Extensión. Extensor. ¿Cuál sería el patrón extensor? Que haga esto. Entonces, ¿qué se les ocurre hacer a ustedes para activar al reflejo miotático del patrón extensor? ¿Cómo iniciaría?
Primero con los dedos. Si me baso en el tema de reflejo miotático, tengo que colocar al patrón extensor en contracción o estiramiento. Estiramiento. Allá, ¿qué dice? Si no se entiende, díganme, porque este es el fundamento de varias técnicas de fisio, pero quiero que entiendan. Ese reflejo miotático, repito, el reflejo miotático es el sobreestiramiento de las fibras. Eso me sirve para ganar una fuerza mecánica de inicio o inicial sin gasto energético. Segundo, en temas de rehabilitación, ese mismo reflejo miotático me sirve para casos de parálisis, para buscar un reflejo, un movimiento reflejo para que después se vuelva un movimiento voluntario. Si le tendría un patrón flexor, acá hay una dominancia de la espasticidad de estos músculos contra estos extensores que no tienen actividad muscular. Entonces yo quiero basarme en el reflejo miotático para empezar a tener un movimiento, por lo menos reflejo acá, y después se convierta en voluntario. Quiero activar el patrón extensor. Voy a pedir o voy a hacer una extensión o una flexión. Extensión. Una extensión, esta. Pero empezaría por más abajo. Si es extensión, yo quiero activar, repito, entiéndame la pregunta, quiero activar el patrón extensor que no tiene. Ella tiene una dominancia de un patrón flexor por la espasticidad. Si me baso en el reflejo miotático, le tengo que, yo no le pido nada porque no tiene nada. Yo hago una flexión o una extensión. La flexión. Flexión. ¿Ustedes qué hacen? Flexión. ¿Ya? Haces una extensión. Ok, si hago extensión, no se está estirando el uso. No me sirve. Entonces, ¿qué es lo que yo hago acá? A pesar de que ya tiene el patrón ella, lo que hago es un golpe. Excedo el rango articular que ya tiene. Hago un golpe acá. ¿Y qué más me falta hacer? Acá y acá, para que todo el miembro tenga esta respuesta. Si yo solamente quisiera esto, yo solamente hago la muñeca, entonces esto. Y le facilito la extensión. Si quiero hacer de todo el miembro superior, tengo que hacer el movimiento hiperflexión en codo, hiperflexión en muñeca, hiperflexión en hombro. Entonces lo que hago es ahí y facilito esto. Simplemente hago ese golpe. Más fuerza, velocidad, pero lo que me interesa es que la articulación vaya en un movimiento contrario, límite. La flexión de muñeca es 90 grados. Eso lo vamos a ver en quinto semestre conmigo. Tiene 90 grados de flexión. Yo puedo llegar hasta los 100 grados, que tenemos 10 grados más o menos. Yo puedo llegar a los 100 grados de esto y voy a encontrar una respuesta de esto del paciente. O en algunos casos hay un reflejo que se llama el neuro, que se llama reflejo de flexión y de flexión, que uno hace esto y empieza a temblar, tanto el pie como el muñeco por sí solo. Entonces, este reflejo miotático también me sirve entonces para buscar movimientos reflejos en casos de parálisis, cosa que ese movimiento reflejo después se convierte en un movimiento voluntario. Entonces, CABA se basa en eso. Hay pacientes que tienen esto y al paciente se le tiene que hacer en la técnica, en la camilla, un mayor patrón de flexo para que te haga eso. O si está en un patrón extensor, vos le haces una hiperextensión y le tienes que facilitar esto. Si tiene la pierna un patrón flexor y está así, vos le tenés que flexionar en la camilla mucho más y facilitarle la extensión. Para arriba, Lo contrario, sí. El contramovimiento. Tiene flexión. Como lo hicimos el otro día de la clase de Vicente, están haciendo un poco de miedo, que se puede hacer para que esa sería, si va a ser Sí. Y también entonces las temas de la aceleración no había nada llegar a... hay grados, por eso les decía, todo el cuerpo, las articulaciones tienen un límite de movilidad. Por ejemplo, el hombro tiene 180. Tenemos un parámetro extra de 10 más 10 menos, o sea que yo podría realizar hasta 190. Teóricamente, si yo hago más de 190, sí puedo desgarrar. O sea, ¿tiene que ser con fuerza o con...? Va a depender mucho de la capacidad
del momento del paciente. Porque, por ejemplo, puede haber un espástico que no te va a abrir del todo. Entonces, no te puedo decir si mucho o poco, porque va a depender del cuadro actual, pero si tú te vas hacia los rangos de movimiento, ahí sí no vas a dañar. Aumentándole 10 grados más o menos. ¿Y en cuánto tiempo una persona podría recuperar un poquito esa función muscular con ese tipo de movimiento, de técnica? Es muy variable, hasta no recupera. Dicen, Porque no es solamente un tema muscular, Neuronal. es un tema central. Entonces, lo que estás haciendo con ese estímulo del reflejo miotático es activar la vía del uso muscular, la vía propioceptiva. Porque lo que estás haciendo es activar mecánicamente a un uso muscular que no está funcionando. Pero ahí estás destapando todo lo que les acabo de explicar, desde el receptor, uso, médula. O sea, todas las 4 neuronas que vimos, esas se estarían reactivando a partir de ese estímulo que están haciendo. ¿Se tiene que hacer de golpe o de forma? Depende del paciente. Lo que pasa es que si hay pacientes que son muy espásticos, o sea, ahí está así. Y vos le tratas de hacer el movimiento, pero no avanza porque tiene una retracción de los músculos flexores. No me va a permitir, tendría que relajarle primero y recién hacer, y ahí sería suave. Pero si tiene una hiperlaxitud y está flácido, sí puedo hacer hasta el límite y golpe porque tiene la elasticidad del patrón contrario que no te va a permitir dañar. Entonces no hay un parámetro que te diga suave, fuerte, duro. Depende de la clínica del paciente del momento. Ahora, ¿cómo inhibimos el reflejo miotático? ¿Cómo se mide? Inhibe. ¿Cómo se mide? Porque lo que les acabo de explicar es activar. Que puedo activar en el deporte y que puedo activar en rehabilitación. Entonces el movimiento contrario. ¿En qué casos yo podría buscar que se inhiba? Que se inhiba. O sea, Parkinson. inhibir significa bloquear. Yo quiero bloquear ahora ese reflejo miotático porque está muy hiperreactivo ese paciente. ¿qué significa hiperreactivo? Que ese reflejo está muy aumentado. Un Parkinson puede ser. Puede ser. Una persona con epilepsia. No, Sí, la epilepsia tiene está ataques duro. en momentos. ¿En qué casos? ¿En qué casos creen ustedes que debería bloquear ese reflejo? ¿Qué caso se bloquearía ese? Sería un límite de entrenamiento. ¿De nuevo? Cuando se llega a un punto límite en el entrenamiento. Ya, puede ser, acepta. Es algo similar a esto. Miren, hay pacientes que han quedado con daño neurológico donde su mano está normal, pero reciben un estímulo mínimo de como si estuvieran activando el miotático y empiezan a hacer esto involuntariamente. Y pasan 5 o 10 segundos y recién se calman. O en el pie, se llama reflejo de flexión plantar y el reflejo de flexión de muñeca. Hay estos pacientes que han quedado con daño neurológico que caminan y dan el paso y su pie empieza a hacer esto de manera involuntaria, pero solamente cuando dan el paso. O cuando vos los echás y vos estimulas, estarías como que estirándoles el tríceps sural, pero se te fue la mano y activaste el miotático y su pie empieza a hacer esto. Se empieza a hacer ahí como 5 a 10 movimientos involuntarios. En ese caso yo necesito inhibir porque está muy reactivo, está muy presente. ¿Cómo por lógica, cómo lo podría yo inhibir? Estirando el músculo. Estirando el músculo. Con mucha presión y carga. O sea, si se activa en flexión plantar, yo tendré que inhibirlo en dorsiflexión. Y tendría que quedarme entre 2 a 5 minutos estirando ese segmento. Ahí dice el tríceps, el tríceps sural. Claro. Porque el tríceps sural viene del tendón de Aquiles y es el tendón de Aquiles que empieza a jalar al calcáneo para que haga eso. O sea, dicen, habría que agarrarlo, digamos, a lo aquí. ¿Sí?
O con un autoestiramiento que la haga, o se pone una banda ahí. Y hacer una ladrilla. Pues una posibilidad. Pero el tema es de que se tendría que estimular o se tendría que inhibir. Inhibir. Se está hiperestimulado. En este caso de este paciente tendría que inhibir y tendría que estirar en el movimiento contrario. ¿Ok? Es que de esto ya nacen las técnicas en fisioterapia para personas, por ejemplo, epilépticas. Digamos, a ver, ¿qué pasa en un epiléptico? Bueno, le viene su crisis, pero quedan a veces con secuela de la mano que está así y empieza a hacer esto, o el pie está así. Sí, súper estimulado. Está súper estimulado. ¿Qué tendría que hacerle yo por lógica? Estirar. Tendría que estirar en sentido contrario al patrón. Pero ahora yo me imagino que técnicamente hay la técnica, pero en la calle cuando les toque ver a un paciente, ¿qué van a hacer? Si por ejemplo le da como un ataque de pánico y está así y entra en un espasmo sostenido. Yo tengo que dar un sostén, un elemento muy de fuerza y de contención, pero que vaya en un sentido contrario. O sea, yo podría adaptarme a la situación de ella y empiezo por la muñeca simplemente haciendo esto, evitando de que esto me venga acá. Simplemente hago esto. Y la cabeza, si es que no está consciente, tendría que llevarla como en posición de 45 grados y ponerla de boca algo para que no se muerda, digamos. Pero me refiero más cuando existe una crisis de espasmo sostenido de llevar en un patrón contrario a todo hasta llegar acá. Pero claro, eso va a ser adaptado de acuerdo a qué es lo que le tiene aportado, si está más el pectoral, el bíceps o los flexores de muñeca. Si fuera más el pectoral y está así, yo me iría directamente acá y haría esto. Pero no hay algo específico porque tendría que adecuarse al paciente, a la situación, pero la explicación lógica de todo esto es el reflejo miotánico. Incluso queda con las muecas en la cara. Yo tenía un chico que entrenaba que tenía ese problema, que era así súper, tenía, no me acuerdo cómo se llamaba, no era Parkinson, era algo similar. Y él siempre quería hacer fuerza, porque según él eso le iba a dar más tonicidad muscular para que no tiemble tanto. Pero creo que más bien era lo contrario. Era todo lo contrario, Porque quería lo que está estirar haciendo más. es aumentarle tono, donde ya hay una tonicidad aumentada. Lo lógico en él sería apagarlo e inhibir eso. Eso tendría que ser con un aspecto de patrón contrario. O sea, si el movimiento era ahí, digamos, hacer... Estirarlo. Estirar en sentido contrario para inhibir ese reflejo mental. ¿Cuánto tiempo se tiene que...? 5 minutos. No hay tiempo, ahí les digo, no hay tiempo, repeticiones, series ni fuerza. Porque todo tiene que adaptarse a las características de la persona. Tenemos, digamos, que estar ahí hasta que le pase. Hasta que vos veas cambios, de que ya no está tan rígido, no te está peleando, no te está luchando, digamos, en la tendencia. A veces son muchas sesiones hasta que uno nota la mejoría. Todo es perceptivo. Pero ese es el funcionamiento, esa es la importancia de este reflejo miotánico. O sea, en fisio, en kine, es uno de los más importantes porque como le vimos ejemplos, en el deporte te permite activar mucho, facilitar tiempos, técnicas, pero en el tema rehabilitatorio, cuando hay casos de parálisis y paresias, no hay movimiento, también se lo puede utilizar como un recurso para ganar movimiento voluntario. Entonces, muy importante el reflejo miotánico. Y tenemos que saber en qué movimiento articular se inhibe y se facilita, ¿no? Pero eso va a depender de la articulación. Entonces, para inhibir hay que hacer un movimiento contrario para estirar. Por favor. Para inhibir tienes que llevarlo en sentido contrario. Para estimular tienes que llevar también el estiramiento. Pero ¿cuál es la diferencia entre los dos? En que si yo quiero activar, el movimiento tiene que ser brusco y rápido. Pero si yo quiero inhibir, tiene que ser lento, progresivo y de larga duración. Para la siguiente clase